Dios le bendiga en este día, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, dando gracias a Dios que puedo estar compartiendo su palabra, que podamos juntos, ¿sí? A la luz de la palabra, poder entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y espero, que todos se encuentren bien. Y vamos a ir al libro de Juan. La última enseñanza que estuvimos compartiendo, ¿no? Hablamos, o mejor dicho, leímos sobre la misión que tuvo Juan el Bautista. De manera resumida vimos de quién fue hijo, cuál fue su mensaje, ¿no? Cuál era él como portavoz, como mensajero, preparando el camino para el Mesías, Cristo, con un mensaje claro y directo que menciona en Mateo 3:2, que él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bautizando en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si bien los 4 evangelios relatan sobre Juan el Bautista, en el caso del Evangelio según San Juan, escrito por Juan, el discípulo amado de Jesús, usted lo puede identificar al final del libro, en el capítulo 21, versículo 24, inspirado obviamente este evangelio por el Espíritu Santo, ¿no? Uno de los de los discípulos más conocidos, podríamos decir, como para que vea, mientras Mateo es mencionado 8 veces en el Nuevo Testamento, Marcos también 8 veces se lo menciona, Lucas solo 3 veces. En el caso de Juan aparece no menos de 35 veces. Él fue el hijo de Zebedeo. Su madre parece haber sido Salomé, quien posiblemente haya sido hermana de María, la madre de Jesús. Y Juan era hermano de Jacobo, ¿no? Santiago, ambos pescadores y amigos o socios, se podría decir, de Pedro y Andrés. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, lo que hace Juan es presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, escrito para que los hombres creyesen que Jesús es el Cristo y para que creyendo tuviesen vida en su nombre. Cuando usted lee todo el Evangelio de San Juan, le presenta en el mismo un testimonio tras otro, como afirmando, ¿no?, esta verdad suprema. Y Jesucristo es Dios manifestado en carne, salvación eterna para todo aquel que cree. Bien, de una manera como muy resumida por ahí, como para saber algo de este escritor, y el porqué de este evangelio, ¿no? Pero como dije al principio, y es donde me quiero detener unos minutos, y les pido nuevamente que me acompañen al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Leamos como para entender un poco mejor de lo que se hablará, ¿no? El contexto, digamos. Vamos a leer a partir del versículo 22. Lo voy a repetir. Capítulo 3, versículo 22. Jesús bautizaba en Judea. Si bien aún él no bautizaba sino los discípulos, lo menciona luego el siguiente capítulo, el 4, versículo 2. Pero vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y dice así: Después de esto vino Jesús, con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si bien leímos todos estos versículos como para entender un poquito mejor, cuando leía en el versículo 26, cuando los discípulos vinieron a Juan el Bautista, así para decirle, y acá hay algo que es impresionante en el sentido de cómo suena, ¿no? Y lo que podemos llegar a ver como celos, ¿no? Diciendo, el que estaba contigo. Fíjense en que ni siquiera mencionan el nombre de Jesús, sino que le dice el que estaba contigo. Le dicen los discípulos, él está bautizando, y muchos se están bautizando con él. Y muchos le están siguiendo a él, ¿no? Yo meditaba en esta palabra porque me llevaba el Señor muchas veces en cuanto a los celos espirituales. Muchas veces en cuanto por a la fama o en cuanto a querer apropiarse de ministerios que Dios es el que da y el que entrega, y Él da como Él quiere y a quien quiere. Me imagino a los discípulos de Juan el Bautista diciendo, estamos perdiendo discípulos, ¿no? Lo están siguiendo al que vos habías bautizado, del cual Juan había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y cuando usted lee los versículos que le siguen, la contestación de Juan, y Juan teniendo su misión tan clara, él sabía, después de años de preparación, comenzar a predicar y a bautizar, ¿sí? Pero él preparando el camino, él mismo lo decía. Cuando dice, yo no soy el Cristo, ¿sí? Él estaba preparando ese camino y ese pueblo bien dispuesto, como lo habíamos leído en el otro evangelio, preparando ese camino para Jesús. Lo que yo puedo ver es la humildad de Juan cuando ahora mencionemos en el versículo 30, que es en donde me quiero detener. Pero volviendo y pensando, ¿no?, en este versículo, en cuanto a los discípulos, la reacción de los discípulos, ¿no? Como diciendo, se están yendo para allá, ¿no? Se están bautizando con ese que
del cual vos hablaste. Y esto me llevaba, como les decía, en cuanto a que muchas veces nos queremos adueñar como de ministerios o inclusive de personas, en cuanto a que nosotros predicamos, ¿no? Y los discípulos, como ese mandato y esa comisión que nos encomendó el Señor Jesús de ir y hacer discípulos, pero es para que los sigan a Jesucristo. Es predicar y enseñarles y para que sigan a Jesús. Cuando uno lee los evangelios, ve que el tiempo de ministerio que Juan tuvo fue muy corto. Una vez podríamos decir que Jesús aparece en la escena, él se retira. Sí, luego es encarcelado y luego decapitado, usted lo puede leer. Pero él, tenía bien en claro cuál era su misión. Ser ese mensajero, ese portavoz que preparaba el camino para el Señor. Nunca se adueñó de ese ministerio o de eso que Dios le dio, ¿no? Entendiendo que todas las cosas que tenemos y que recibimos son de Dios, son para Él y es para exaltar el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacemos y todo lo que somos. Cuando vemos la preocupación de estos discípulos a decirle a Juan que todos iban a Él, que todos estaban yendo a Jesús. Él mismo dice, yo no soy el Cristo, y lo dije, ustedes son testigos, que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y en el versículo 30 cuando Él dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esto qué importante, meditaba mucho en esta palabra, el que Jesús crezca en nuestras vidas y nosotros menguar a nuestras vidas cada día, ¿no? Y lo importante de predicar la verdad del Evangelio, las buenas noticias, pero no de adueñarnos de, como dije, de un ministerio o de personas, sino que de enseñarle y decirle a quien deben seguir. Nosotros simplemente somos instrumentos y colaboradores, como menciona Pablo. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a los pies de Jesucristo y a que lo sigan a Él, a que sigan su ejemplo, su vivir. Nosotros reflejando la vida de Cristo en nuestras vidas. Pablo menciona en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 3, cuando él dice, capítulo 3, versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto creo que Juan lo tenía bien en claro, ¿no? Al que tenían que exaltar, al que tenían que dar honra, al que tenían que seguir, era Jesús. Él simplemente fue un instrumento para un tiempo determinado. Nadie es más ni nadie es menos, simplemente somos lo que debemos reflejar a Cristo, exaltarlo a Él con nuestras vidas, con nuestros testimonios. Él es el que debe crecer como Juan, ¿no? Este versículo tan importante, tan clave para nuestras vidas. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él debe crecer en nosotros y nosotros debemos morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra altivez, a nuestro orgullo, morir al pecado cada día, a la carne, a las malas costumbres, a los malos hábitos, al mal lenguaje, a los malos pensamientos, morir y morir y morir cada día. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y cada día morir y morir requiere sí es un sacrificio y de un esfuerzo, ¿no? De nuestras vidas y de ese anhelo de decir, Señor, yo realmente quiero que tú crezcas en mi vida y poder ser la imagen misma, crecer, ¿no? A la imagen, a la estatura de Cristo, a la plenitud de Jesucristo. Ya no quiero vivir en el pecado o no quiero vivir haciendo esas cosas que desagradan a Dios, porque Él es santo, ¿sí? Y Él habita en la hermosura de la santidad. Y Él no puede crecer en nosotros si nosotros no morimos a lo que mencioné, a todo lo que mencioné anteriormente. Hay una alabanza que muchas veces la hemos cantado, que habla de quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Dice, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Y termina diciendo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo le pertenece a Él. Es de Él, todo lo que hemos recibido viene de Él. Y es para Él, es para darle la gloria y la honra solamente a Él. Y cuando esta alabanza, muchas veces quizás la cantamos, ¿no? Pero el tener conocimiento de lo que estamos cantando, cuando decimos, quebranta mi corazón, ¿no? Estamos diciendo al Señor, rompeme. Rompe mi corazón, rompe mi vida. Es pedirle que moldee nuestro carácter, que cambie nuestros pensamientos que no son correctos, que son erróneos, nuestras actitudes malas, costumbres malas, hábitos malos. Es romper todo eso para que Él haga en nuestras vidas conforme a su voluntad y para que Él se manifieste en nosotros y a través de nosotros. En este tiempo que estamos todavía pasando, ¿no? De cuarentena, de estar en los hogares, buscando a Dios en la intimidad, en lo secreto, pensando en cuando la iglesia se vuelva a abrir como quien digamos en su totalidad, ¿no? O podríamos decir de una manera normal, en el caso de nuestra congregación, ¿sí? Se vuelva a abrir para congregar la iglesia. La pregunta es, ¿cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Con qué actitud, con qué mentalidad, con qué carácter, con qué vivencias, con qué experiencias? ¿Volveremos más avivados por el fuego del Espíritu Santo? ¿Volveremos más apasionados por Cristo? ¿Volveremos reflejando la vida de Jesús, el carácter de Jesús? Es decir, meditaba y pensaba en todo este tiempo, en todos estos meses. Él está creciendo realmente en nuestras vidas y nosotros muriendo cada día en ese altar, pidiéndole al Señor que queme con su fuego todo lo que hay mal en nuestras vidas. Sé que Dios en este tiempo ha tratado muchísimo con los corazones de cada uno de nosotros. Creo que Dios ha sacado muchas cosas, buenas como malas. Obviamente las cosas que Dios saca malas para poder cambiarlas, para que sean transformadas, ¿no? Pero por eso en esto meditaba. Y en esta palabra específicamente, viendo la vida de Juan el Bautista. Y esto que él dice, con una humildad extraordinaria, con una sencillez, teniendo totalmente en claro cuál era su misión, cuál era su trabajo, por decir así, ¿no? Cuál era su lugar. Y que él nunca se aferró
¿sí? O a un lugar, o a un ministerio, o a una fama, porque muchos iban, cuando usted lee en el libro del Evangelio San Mateo, de Judea, de Jerusalén, que iban a él para ser bautizados, ¿no? Sin embargo, nunca se tomó de estas cosas, sino que él con toda humildad, él dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Porque a quien deben seguir y a quien deben servir es a Jesús. A quien deben dar la gloria y la honra merecida es simplemente y solamente a Jesús. Cuando él dice es necesario, es preciso, es imprescindible, es importantísimo que Él crezca y que yo me vaya haciendo, como quien dice, más chiquito, no vaya disminuyendo, vaya menguando. Quizás más que una enseñanza es algo para reflexionar y algo que quería compartirles, orando al Señor y preguntándole, ¿no? ¿Qué es lo que debía transmitir? De una manera muy clara el Señor trajo este versículo a mi mente y a mi corazón. Y sé que su Espíritu Santo seguirá trayendo luz en cuanto a esta palabra. Que Él pueda crecer en nosotros cada día más y más. Y que nosotros podamos morir cada día en esa búsqueda, en ese altar, a todo lo que no agrada a Dios, a todo lo que no es bueno delante de Dios, para realmente poder reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas. Que cuando nos miren no sea Jimena, no sea Pedro, no sea Juan, no sea María, sino que sea Cristo reflejado, Él brillando en nuestras vidas y a través de nosotros, Él usándonos, siendo sí esos instrumentos que Dios quiere que seamos y que Él quiere usar nuestras vidas, así como usó la vida de Juan el Bautista, Dios, pero teniendo en claro que el que se debe llevar toda la exaltación, toda la oración, toda la gloria, el que debe ser famoso, por decirlo así, el que tiene que tener toda la fama, es el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo a poder seguir buscándole, a poder seguir, como siempre hablamos, en esa intimidad de poder estar esos tiempos con Dios para oír su voz, para escuchar lo que Él quiere hablarnos en la intimidad, en lo secreto. Para que cuando también regresemos a congregar, si Cristo no viene antes, ¿no? Porque Cristo viene pronto. Pero cuando regresemos, que haya algo diferente en nuestras vidas. Y es el haber estado tiempo con el Señor. Y es el haber muerto cada día, crucificando nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro mal carácter, muriendo a todo eso, al pecado, y que Él haya estado creciendo en nuestra vida, gobernando nuestros corazones, nuestras vidas, como ese Señor y Salvador, como ese Rey que gobierna todo nuestro ser. Esto es lo que quería compartirles. Espero, sé que la palabra de Dios siempre es de bendición, pero haber podido transmitir lo que el Señor ha puesto hasta aquí. ¿Y qué le parece si oramos? Una simple oración. Pedirle al Espíritu Santo lo siguiente. Pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude
y decirle: Señor, en esta noche te damos gracias una vez más porque tu palabra, que es viva y eficaz y es la única que puede convencer y transformar nuestros corazones, nuestra vida. Sé que tú has hablado. Y Señor, como nos enseña tu palabra, no queremos ser solamente esos oidores, sino hacedores que vivan tu verdad cada día. Vivir en tu verdad, que es tu palabra y que eres tú, Jesús. Siguiendo tu ejemplo. Y como decía Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas, Señor. Y eso es lo que queremos en nuestras vidas. Queremos morir a todo lo que a ti no te agrade, a todo lo que nos separa de ti, Señor. Queremos morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra altivez, a nuestro orgullo, al pecado, para que tú crezcas realmente en nuestras vidas, para que tú realmente puedas brillar y tu gloria y tu amor sea manifestado a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Simplemente, Señor, queremos morir. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú, que nos ayudas en nuestras debilidades, que nos socorres en medio de las tentaciones cuando vienen. Ayúdanos a morir cada día, a tener ese altar diario en nuestros corazones, en lo más íntimo, en lo más secreto, en donde nadie nos ve, pero sí tú nos ves y tú estás con nosotros. Queremos que tú crezcas, Señor, solamente tú, para que toda la gloria y la alabanza y el honor sea para ti. Si algo bueno ven en nosotros, si algo bien hacemos, Señor, es por ti y es porque tú nos das y es para tu gloria. Te damos gracias en esta noche. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, cada hogar y cada familia. Tu presencia sea llenando cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Un abrazo fuerte y grande para cada familia. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.